Buenas tardes, buenos días a quienes nos ven en este momento, a quienes pues más adelante van a poder ver esta compartición, esta grabación, pues sobre el libro de Regina, 2 de octubre no se olvida, del autor, del maestro Antonio Velasco Piña, que para nosotros que somos aquí habitantes de Casavieja Ejecatl, pues es de gran importancia el poder compartirles eh, pues esta información con respecto a estos libros, ¿no? Que son pues de gran significado para el proceso que nosotros llevamos y el camino que nosotros hemos emprendido en este proceso de despertar, tanto aquí en Tlaxcala como en México, y pues bueno, un gusto el poder compartir. Y pues bueno, vamos con la siguiente. Bueno, algo que para mí es de gran importancia pues retomar es que la lectura de este libro permite crear esa conexión con los elementales y entender que todo lo que hacemos es sagrado, así como el modo en que el maestro Antonio Velasco Piña narra la historia de México desde esta otra parte que es sagrada y más espiritual que la historia oficial. Creo que esta parte es muy importante para mí, sí enfatizarla, porque así sucedió, ¿no? Cuando yo leí el libro por primera vez, mucho antes había tenido como este impulso, ¿no? De hacer escucharnos en el 2 de octubre, pero estaba como muy enfocada en la historia que nos han hecho ver, ¿no? La parte política, la parte como de la manipulación, la parte como de luchar por la libertad. Pero cuando leo este libro de Regina, sí logro como, o uno logra también, si es que uno se permite como tener esa conexión con los elementales, ¿no? Y cuando hablo de elementales, pues hablo de estos seres que están como a nuestro alrededor y que pareciera algunos que no tienen vida, otros que tienen vida, pero están ahí como pues nada más, incluso hasta como para servirnos, ¿no? Hablando de los árboles, las plantas y de estos seres que no tienen vida, pues las piedras, ¿no? O los monumentos, ¿no? O los lugares, ¿no? Un cerro, una montaña, un volcán, y que pareciera que pues están ahí, ¿no? Y no tienen vida, ¿no? No tienen una esencia, y en efecto, esta lectura a mí me acercó a conectar con eso. Y bueno, dice, es un texto que es básico para entender la realidad en México y abrirnos al despertar que ya estamos viviendo en este chakra sagrado. Entonces, una lectura muy recomendable si quieres como ver esa otra parte de la realidad, ¿no? Que no ha sido, pues que no nos las enseñan en las escuelas, pues. Bueno, la siguiente. Y pues bueno, empiezo hablando aquí un poco, voy a enfatizar la información porque pues el libro es muy amplio y va entretejiendo las historias, pero algo que creo que es de gran importancia es como enfatizar pues al personaje principal del libro, que es Regina. Regina Teucher Pérez es una daikini, una suma sacerdotisa, es también Cuauhtémoc y Citlalmina encarnados en una niña. Es una hija, es una jovencita, una mujer. Para algunos una bruja, una rebelde, una loca, una conspiradora revoltosa. También es un ser consciente del trabajo amoroso que le correspondía hacer, que es despertar a México en ese momento, ¿no? En esa etapa de la historia sagrada de México. Sus padres son Ricardo Teucher, que él es de origen alemán, y Citlali Pérez Tamiu, que ella es mexicana, originaria de San Luis Potosí. Regina nace en la aldea de los Reyes, entre Tlamanalco y Amecameca, el día 21 de marzo de 1948. Y bueno, aquí yo quiero enfatizar como esta parte de las sincronías, porque precisamente, digo, pudiéramos irnos pues más atrás, hablando de la sincronía de que estas dos personas se encontraran, ¿no? Ricardo siendo alemán y Citlali siendo mexicana, y de ahí pues co-crearan pues a un ser que tendría como la finalidad de ser pues una daikini, ¿no? De ser un ente que permitiría como un despertar en un espacio pues mucho más grande, ¿no?
Y hablo de esta parte de la sincronía porque el 21 de marzo pues se celebra lo que es pues también como la parte del equinoccio, ¿no? Equinoccio de primavera. Y creo que en esta parte de los ciclos de la Tierra, pues es como de gran importancia, ¿no? Ya hablando como de este rollo de, pues como de fechas representativas históricamente, pues es el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Y toda esta parte, entonces creo que sí es como significativo y sincrónico, pues obviamente el nacimiento de ella en esa fecha. Después, así como se va desarrollando la historia en el libro, pues se habla de que llegan, bueno, una vez que estas personas se encuentran, tienen a una hija, ellos me parece que viajan a esta parte de la India y ahí, pues hay quienes les dicen que pues ellos van a tener a una hija que tiene como ciertas características, ¿no? Entonces, pues eso como queda muy claro en su vida, incluso ahí por parte del Tíbet, pues les hacen como esa apertura para que ellos puedan llegar, ¿no? Pues cuando la niña ya haya nacido. Y en efecto eso pasa, ellos llegan al Tíbet en 1950, cuando Regina tenía ya 2 años de edad. Ahí permanecen hasta que Regina tiene 16, 17 años. Y pues bueno, ahí sus padres mueren porque en esas fechas también se da como una revuelta entre pues lo que es el Tíbet y los chinos que querían, ellos estaban como mucho en este rollo ay, es que se me olvida este nombre, bueno, es como un régimen político que ellos querían instaurar los chinos, entonces llegan y pues obviamente los tibetanos pues no estaban como metidos en este rollo de la política, sino ellos estaban como enfocados pues sí, al despertar del planeta, como esta parte de la introspección, como esta parte más espiritual, ¿no? Entonces, pues llegan estas personas que son chinos y entonces invaden todo este lugar pues generando así que los papás de Regina y ella, junto con varios lamas, pues tengan que desplazarse, ¿no? Salir huyendo de ese lugar. Y en ese mismo proceso, pues es cuando mueren los papás de Regina y muere también, pues varios lamas, ¿no? Entonces en ese tiempo Regina se queda a protección de un lama, que de hecho se resguardan en una cueva. Ella lo único que logra como quedarse, pues es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que pues obviamente era como un símbolo que la vinculaba con México, y pues algunas pertenencias de sus papás, ¿no? Muy significativas. Y bueno, entonces ella se queda con este lama ahí resguardados y ese lama es el que la va, pues hasta cierto punto la termina de formar eh, para que ella esté lista, pues precisamente para hacer esta función como Daikini, ¿no? Como esa suma sacerdotisa, como ese ser que ya está más que abierto a este proceso de pues de apertura de conciencia pues a un clan mayor, ¿no? No nada más con ella, sino compartir esta apertura conciencial en este chakra, ¿no? Que es México. Y pues obviamente ahí se le da este lama le da una formación, aunque más bien es como el ayudarle a desarrollar esos dones, ¿no? Que ella ya, pues por naturaleza ya traía, eh, que estaban como muy claros. La siguiente, por favor. Y bueno, después de eso, ella logra, pues se puede decir que, bueno, continúa su vida. Este lama que la estuvo formando fallece, entonces ella sale, pero ahí los chinos pues la retienen, ¿no? La encarcelan y ella pasa 3 años en la cárcel china. Ahí aprende a tocar un instrumento sagrado, que es que hasta cierto punto también ella
pues tiene cierta resistencia porque este lama que la estuvo formando, pues le menciona, ¿no? Que en algún momento va a llegar alguien que la va a formar en este deber que es aprender a tocar un instrumento sagrado que le va a servir pues obviamente para su mismo cometido, ¿no? Que tiene que hacer. Y pues sincrónicamente llega este chino que la forma en este aprendizaje de tocar un instrumento sagrado. El chino se llama Tzu, y esta técnica o este modo le servirá como herramienta para hacer despertar a los mexicanos, ¿no? Entonces, está durante 3 años en esa cárcel y durante esos 3 años, pues ella aprende esta forma, ¿no? Ahí también es importante mencionar que este personaje Tzu, que es un chino, ahí tenía la función de ser pues un intendente, ¿no? Del, de la cárcel, o sea, no era como alguien así reconocido y demás, sino era así como de, pues es el que limpia aquí, ¿no? Pero pues obviamente él tenía como esa misión. Y aquí vuelvo como a encatenar esta parte de la sincronía, ¿no? Porque todo estaba como tan acomodado, tan perfecto, que así tenía que ser, ¿no? Y precisamente esta persona llega para trabajar esta parte de formación a Regina para ese fin, ¿no? Que ya estaba como marcado, ¿no? Que ya estaba dicho, predicho desde muchos años atrás. Y bueno, también aquí como enfatizar esta parte que más adelante también voy a renombrar, que tiene que ver como con lo sagrado que somos todos, ¿no? Y que ahorita pues obviamente el punto es Regina y otros personajes que más adelante voy a hablar de ellos, pero creo que todos tenemos como una misión en nuestra existencia, ¿no? En nuestra vida. Y también como el leer este libro te permite eso, ¿no? El saber que tu vida no es así como de, pues ya, o sea, tú eres como menos importante porque no, pues no eres famoso, no sales en televisión, no eres pues no eres alguien que todo el mundo conozca, ¿no? Pero creo que todos tenemos un para qué el estar aquí, ¿no? Y creo que este libro nos acerca a esa parte. Bueno, después de este aprendizaje, Regina pues es como hasta cierto punto se puede decir que tiene como buena conducta, entonces los chinos que la tenían retenida pues deciden que ya es momento de que ya se regeneró, ¿no? Entonces pues la dejan libre y Regina pues obviamente se lleva como lo poco que se le quedó de sus papás y entonces sabe que tiene que regresar a México, ¿no? Por toda esta formación que ya le habían dado este lama con el que estuvo y todo lo que él le había explicado, ¿no? Su objetivo que tenía que ella trabajar o para lo que ella pues había llegado a este planeta. Dice, Regina llega a México por el oriente el 15 de marzo, pasó por Orizaba a identificar al Citlaltépec. Aquí en esta parte para mí sí es importante, pues obviamente enfatizar, ¿no? Que Regina era un ser que en efecto conectaba con los elementales, y hablando de los elementales, pues obviamente de los volcanes, de las montañas, y entonces pues ella logra hacer esa conexión, ¿no? Con la energía del Citlaltépec. También pasa por Huamantla, donde permanece para dirigirse a México, a Teotihuacán, llegando ahí el 20 de marzo de 1968. Y bueno, de aquí va a partir voy a retomar un poco para la siguiente diapositiva, pero ahorita sí es importante, leer esta parte en donde Regina en 1968 tenía ya 20 años y muere a esa edad, no como mártir, sino a través de la inmolación, que es una muerte consciente, ¿sí? Algo que hace algunos días escuchaba como en un video de algunos hermanitos que están pues ahí haciendo algún trabajo energético y hablaban como de esta parte como de ser mártires, ¿no? O como de que algunos
dan su vida como en este rollo de doy mi vida, la ofrendo, ¿no? Pero creo que algo que pues yo entendí, ¿no? De este libro es que tanto Regina como los cuatro guardianes sagrados de México, pues obviamente muchos de los que ofrendaron su vida en ese momento, o sea, no fue como este rollo desde el punto mártir, ¿no? Sino fue más bien desde un estado conciencial de inmolación, ¿no? Y una inmolación es no me aferro a mi cuerpo, no me aferro ni a las circunstancias de cómo estoy ofrendando mi vida. Entonces no hay como una situación de karma, ¿no? O de dolor, o de sufrimiento, o de culpa, o de etcétera, ¿no? Sino es un estado conciencial superior en el que como la esencia de dar tu vida trasciende, ¿no? Va más allá de a lo mejor lo que muchos humanos podamos entender, porque estamos todavía muy cargados en esta parte de tengo miedo a la muerte, de no sé qué sea eso, de no me quiero morir, y muchas cosas, ¿no? Que creo que estas personas sí tenían pues un nivel conciencial diferente, ¿no? A lo que muchos tenemos actualmente. Y bueno, la siguiente. Y bueno, aquí retomo estos cuatro personajes porque también en el libro los menciona y repito, bueno, algo que a mí se me hace muy interesante de cómo narraba o cómo escribía el maestro Antonio Velasco Piña, porque hacía como un enlace, ¿no? Precisamente creo que él trabajaba esta parte de la sincronicidad en sus textos, porque iba haciendo una encatenación, ¿no? O sea, iba tejiendo las historias creando que todo pareciera como que fuera a la par, ¿no? Y bueno, estos cuatro supremos guardianes, uno de ellos es Don Miguel, es el supremo guardián de la tradición náhuatl o tolteca, y bueno, él ahí, él es danzante y pues en el texto se narra, ¿no? Un poco de su historia, un poco de cómo él pues hace esta actividad y por qué la hace y el para qué, ¿no? Y de dónde viene como incluso pues el que le den como este nombre, ¿no? De supremo guardián de la tradición náhuatl o tolteca, como el por qué se gana ese don, ¿no? O ese nombre hasta cierto punto. Y eso se me hace como muy significativo, retomando como esta parte de lo que les mencionaba hace un rato, de el significado que tenemos todos, ¿no? Como seres existentes, que no porque tú o porque hagas como una actividad que de repente parezca insignificante, como a lo mejor, no sé, ser un vendedor o ser una persona que pues tiene como una actividad muy poco espiritual, se podría decir, que no es significativa, ¿no? Entonces creo que estos cuatro seres hacen esa representación de esta humanidad como pues muy terrenal, ¿no? Pero que ellos tenían un don que eso también los hacía conectar con esa parte espiritual. Entonces, por eso es esta parte en la primera diapositiva donde menciono que es como un acercamiento a saber que todo lo que hacemos es sagrado, ¿no? Y ver esa parte creo que es entrar a otra realidad, ¿no? Otra visión en donde sabes que hasta cuando te levantas, eso es sagrado, ¿no? Que hasta cuando te lavas la boca, eso es sagrado, hasta cuando, bueno, pues obviamente comer es algo sagrado, ¿no? Pero hay cosas que de repente uno ve así como de, ay, esto es demasiado mundano y no vemos esa parte sagrada. Bueno, el siguiente supremo guardián es Don Miguel. Él es supremo guardián de la tradición maya. Él pues era un ilusionista o prestidigitador. Y pues también ahí de él se narra como un poco cuál era como sus actividades que hacía, por qué razón él llega como a tener pues este renombre, ¿no? De ser supremo guardián de la tradición maya. Y repito, o sea, son seres que son como muy,
pues muy normales, ¿no? Yo creo que a cual más podríamos identificarnos con alguno de ellos, por a lo mejor algún gusto que tenemos, por alguna habilidad que tenemos, y eso se me hace muy bello, ¿no? O sea, son como representantes muy claros de un mexicano. Después tenemos a don Rafael, que él es supremo guardián de la tradición zapoteca, sí, él es curandero, y también, ¿no? O sea, igual ahí Antonio Velasco Piña, pues nos narra cómo este señor, don Rafael, pues hacía como estas curaciones, incluso cómo llega pues a esta parte de ser curandero y cómo utiliza esto, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Creo que el hacer la lectura, que ustedes en algún momento puedan darse como esa oportunidad de leer el libro y de poder escuchar, poder pues ahondar, ¿no? En la información de estos personajes. Y bueno, después tenemos a don Uriel, que él es supremo guardián de la tradición olmeca, él es arquitecto, y pues bueno, él hereda de un, pues prácticamente de un vago, ¿no? De un viejo pordiosero que se le llamaba el chaneque, pues este don, ¿no? De ser el supremo guardián de la tradición olmeca, porque precisamente este viejo pordiosero, pues él era el guardián de esta cultura olmeca, ¿no? Que si bien lo sabemos nosotros, pues estas culturas han sido hasta cierto punto como olvidadas, como muchas veces muchos mexicanos han tenido como esta cuestión de incluso las lenguas, ¿no? Por eso se han ido perdiendo, porque es como de, no, o sea, yo cómo voy a hablar eso, yo cómo voy a vestir así, yo cómo voy a ser indio, ¿no? Que mucho se manejó como esa parte. Y yo no quiero ser eso, ¿no? Yo quiero estar como a la vanguardia, quiero modernizarme, ¿no? Entonces creo que estas cuatro culturas en efecto fueron así como relegadas, rezagadas, y creo que más en este caso la Olmeca, porque pues es prácticamente un personaje que, pues no era visto, ¿no? Un pordiosero, o sea, ¿quién le pone atención a un pordiosero, ¿no? Entonces, don Uriel sí era un ser que estuvo como muy constantemente buscando, pues, de qué, en qué tradición iba a estar, ¿no? O cuál era como su función en esta vida. Y también como enfatizar algo sobre don Uriel, es como esta conexión que desde niño, porque hay en la narración que hace el maestro Antonio Velasco Piña, pues habla que él desde niño, ¿no? Como que sentía cuando llegaba a algún lugar, él sentía como la presencia del lugar, ¿no? Y él conectaba como con esta energía del lugar, de las construcciones y demás. Por eso él tiende a hacer como este estudio y se convierte en arquitecto, ¿no? Y gracias a eso, pues solamente estudia eso, ¿no? Pero cuando encuentra a este señor, él ya en esa búsqueda interna y como diciendo, pues, ¿para qué estoy acá en esta vida, en esta existencia? Y entonces se encuentra que este personaje le delega, ¿no? Pues este mando de ser el guardián de la tradición olmeca, para él es como muy significativo, ¿no? Porque era tanto lo que él buscaba, porque él estuvo como explorando en muchas cosas, y de repente, pues, alguien en quien menos pensó, pues le cede como este honor, ¿no? De ser el supremo guardián de la tradición olmeca. Entonces también en esta narración sí se me hace como muy significativa porque creo que muchos andamos como en este rollo de ver qué es lo que queremos, ¿no? Y de saber para qué estamos acá, cuál es nuestro don, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos a lo mejor en contra de algunas cosas o pensando diferente. Y pues precisamente él buscando encuentra, ¿no? Pero encuentra muchas veces en donde menos se imagina, ¿no? Entonces creo que estos cuatro personajes que también sincrónicamente están relacionados sus nombres con los arcángeles, que también eso es pues algo sincrónico que conecta con esta parte espiritual y ya de entrada, ¿no? La función que tienen los cuatro para poder hacer como este vínculo con Regina,
porque sí es importante el personaje Regina en el libro de Regina, el 2 de octubre no se olvida, pero también creo que es importante pues renombrar y hacer reconocimiento, ¿no? De estos 4 supremos guardianes que hasta cierto punto crean pues el quinto elemento con Regina, ¿no? Porque ellos dentro de la numerología también se habla que el 4 da estabilidad, es un número que te da estabilidad. Y ya el 5, que es el quinto elemento, que en este caso sería Regina, pues representa esa parte espiritual, ¿no? Esa parte de reconexión o de conexión, de si estamos viviendo en esta 3D que nos da estabilidad, nos da forma, pero está el quinto elemento, que es esta parte espiritual, ¿no? Que no podemos seguirnos viviendo en esta realidad de 3D muy concreta, muy dura, muy mental, sino que hay que conectar con esta parte espiritual que precisamente el maestro Antonio Velasco Piña, a través de sus textos, pues nos acerca, ¿no? Y que también en esta formación de 5 personajes, pues se crea como esa energía del quinto elemento, y que hasta cierto punto en el libro, toda la narración que se hace, pues se habla precisamente de que ellos trabajaron, estos 4 personajes trabajan en conjunto con Regina para crear calpullis, ¿no? Para crear estos centros en donde se trabaja la conciencia, en donde se empieza a hacer como un trabajo desde el arte, para que las personas empiecen a abrir su conciencia, ¿no? Que siento que hay muchos de estos espacios en todo el chakra México actualmente, y que es algo que se está gestando, ¿no? Que a lo mejor fue como pues un inicio lo que hizo Regina con los 4 supremos guardianes, y de ahí se ha ido replicando, ¿no? A lo mejor no lo tenemos como consciente, a lo mejor quienes ya leímos el libro y ahorita vemos qué es lo que estamos haciendo o que siempre nos ha llamado la atención, y que nos damos cuenta que es eso, ¿no? Que es lo mismo que ellos estuvieron haciendo. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí dice saber que los textos del maestro Antonio Velasco Piñas son puente para el despertar de México, ya que él, como auténtico testigo de dicho proceso del despertar de este chakra que habitamos, quienes por elección nacimos aquí, es fundamental. Y bueno, con esta parte para mí sí es importante enfatizar, porque hay también quienes hablan que el texto de Antonio Velasco Piña o los textos son como historias creadas por él. En este texto de Regina, él narra precisamente una parte donde hay un testigo, ¿no? Que es precisamente quien pues logra recuperar el cuerpo de Regina, una vez que pues obviamente la matan y todo. Y es el testigo quien logra pues, recuperar su cuerpo y poderlo llevar a las faldas de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl para pues darle un sagrado, pues sí, término a su cuerpo, y que todo este proceso que el alma debe de desarrollar pues se lleve a cabo. También pues siendo un ser pues muy significativo para México, ¿no? Y precisamente ese testigo pues es Antonio Velasco Piña, ¿no? Entonces, para mí esa parte es como muy significativa porque creo que el maestro Antonio Velasco Piña fue un testigo muy fiel, muy claro, y que cumplió su misión al pie de la letra, ¿no? Entonces, pues puede haber como ciertos comentarios sobre sus textos, pero para mí sí es significativo, ¿no? Que precisamente él haya abierto esta información y haya dicho, esto pasó porque hay que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, importante resaltar la presencia de los 4 supremos guardianes de la tradición mexica en conjunto con Regina, formando el quinto elemento, que dan fundamento y equilibrio a esa otra historia espiritual que no es revelada de manera oficial, debido a la ignorancia de dicha información cuántica de la realidad que experimentamos en 3D. Y pues bueno, esto es lo que les mencionaba hace un rato, que pues obviamente hay quienes tienen como esta intención de que sigamos pues dormidos, de que sigamos pues creyendo lo que nos
nos mandan en todos estos medios oficiales de comunicación y demás, y que toda esta información pues quede así como tapada, ¿no? O que incluso digan, no, pues esa es una historia, ¿no? Que se le ocurrió y, y pues precisamente para eso, ¿no? Para seguirnos controlando, seguirnos manteniendo pues en este letargo, ¿no? Que actualmente creo que por muchas de las cosas que han sucedido pues en la misma historia, ¿no? En la misma historia de la actualidad, pues las cosas se han movido, no se han transformado, pero sí es importante que para que nosotros los mexicanos estemos contextualizados con esta historia más cuántica, más acercándonos a otras dimensiones y no a la 3D que a veces suele ser como muy densa, podamos leer este libro para poder ver esa otra historia, ¿no? Esa otra parte de lo que es México como un chakra, como un ser viviente. Y pues bueno, hasta aquí yo les agradezco mucho pues el haber escuchado y un gusto haber compartido pues este texto del maestro Antonio Velasco Piña. Muchas gracias.